Ok. En la clase de hoy, la idea es trabajar con otro componente de software, que son los sync, ¿sí? En la clase anterior, Lautaro creó un proyecto en donde nos fue mostrando qué métodos sobreescribir en una activity y cuándo se van invocando esos métodos automáticamente de acuerdo al estado por el que va pasando esa activity en su ciclo de vida, ¿no? Pero Lautaro también había creado en su proyecto una activity adicional, ¿sí? Bueno, yo en mi proyecto no lo tengo, lo voy a hacer, así que lo que voy a hacer es lo siguiente, detengo el video para que ustedes abran el proyecto que tenían ayer, ¿sí? O crean uno nuevo, y así seguimos todos juntos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿se acuerdan que, y esto es importantísimo, primero, cambiar la vista de nuestro proyecto, ¿sí? De la vista Android, como la tenían, yo les aconsejo que trabajen con la vista Project, ¿sí? Modo proyecto. Cuando cambian a la vista proyecto, fíjense que ahí tienen el nombre del proyecto que ustedes crearon. Si despliego, fíjense que acá tienen el módulo app, ¿sí? Dentro del módulo app, tienen varias carpetas y archivos importantes, ¿sí? Voy a mencionar un archivo que ayer, en las clases anteriores, no los mencioné, que es el archivo de Gradle, este build.gradle, que si lo abro, en este archivo tengo información acerca de cuál es la versión o el API del SDK mínimo que estoy utilizando, sobre qué dispositivo, o sea, o qué API tiene capaz de soportar el dispositivo en el que lo voy a correr. Pero más abajo están todas las dependencias, ¿sí? Todas las librerías que por defecto incorporó Gradle a mi proyecto. ¿Estamos? Ya después, más adelante, vamos a ir usando más librerías, ¿tá? Como la de mapas, la de geolocalización, ¿ok? Ya en el laboratorio 3 vamos a usar una librería para consumir una API REST, ¿sí? Vamos a utilizar una librería para mostrar de manera síncrona imágenes que provengan de un servidor, ¿sí? Fotos que vengan de un servidor. Entonces, vamos a ir varias veces a este archivo, ¿sí? El archivo de Gradle. Fíjense que está dentro del módulo app directamente. Dentro de app, donde tienen la carpeta build, la subcarpeta src, tienen el archivito build.gradle, ¿sí? Kotlin. Bueno, este es el archivito que vamos a ir modificando nosotros. Bien. Esta misma información la tienen ustedes cuando hacen esto. Clic secundario en el proyecto, ¿sí? Y van a la opción Module Setting, ¿sí? Si ustedes eligen la opción Open Module Setting o F4, ¿sí? Fíjense que me muestra a la izquierda, en el panel izquierdo, ¿sí? Los módulos. Si toco el módulo App, que es en donde está mi aplicación, ¿sí? Tengo a la derecha una serie de pestañas. Ahí está tardando un poquito en cargar, pero me va a aparecer en Properties, me va a aparecer cuál es el SDK, la versión de SDK que estoy usando, cuál es la versión de herramientas que está usando para compilar, ¿sí? Y desplegar. Y en la configuración por defecto van a tener información acerca de cuál es el SDK mínimo que eligieron, ¿sí? Cuál es el SDK del target, del dispositivo en donde lo van a correr. Ahí no sé por qué está tan verdungui. Fíjense, en Properties entonces, la versión del SDK, ¿sí? Para compilar es la 34. Si vamos a Default Config, fíjense que tienen acá el SDK mínimo, el que ustedes eligieron, en mi caso yo elegí el 31, ¿sí? Y el target. Ahí está. Entonces, ahí tienen esa información. Algo que también tienen es dependencias. Fíjense, acá a la izquierda, debajo de módulos, tienen dependencias. Si me paro en app, ¿sí? Acá tienen un detalle de todas las dependencias que vieron ustedes recién en el archivo de Gradle.
Es decir, que si yo vengo acá a dependencias, app, y agrego una dependencia más, automáticamente se modifica el archivo de Gradle, ¿sí? Es otra forma de agregar dependencias, ¿sí? O de manera automática, ¿sí? O abriendo el archivo de Gradle y modificándolos a mano. Esas son dos cosas. Bien, entonces, para no irnos del tema, voy a abrir, ya abrí mi proyecto en la carpeta src, dentro de main, dentro de la carpeta Java, en el paquete principal de mi aplicación, tengo la única activity que me generó cuando creé el proyecto, que es esta main activity. Yo voy a hacer lo que hizo ayer Lautaro, de crear una activity adicional, ¿sí? Para eso, voy a hacer clic secundario en el paquete, new, activity, y acá puedo crear distintos tipos de activity, ¿sí? Ojo al piojo, yo también podría hacer esto, crear una clase Java, ¿sí? Una nueva clase Java, y manualmente ponerle que extiende de App Compact Activity y escribir manualmente los métodos onCreate, crear a mano el archivo XML de la vista, podría hacer todo a mano, ¿no? Pero ¿para qué voy a trabajar tanto? Entonces puedo ir a New, Activity, y elegir esta opción, esta Activity, Empty View Activity, pumba, le doy un nombre, voy a ponerle el mismo nombre que le puso ayer Lautaro, segunda activity, segunda actividad, el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Fíjense, recordando lo que sucedió ayer, me va a crear automáticamente un layout, es decir, me va a crear automáticamente una vista, me va a crear automáticamente un archivo XML, porque está tildada esta opción. Fíjense que está tildada, al estar tildada la opción por defecto de generar un archivo layout, ¿sí? Me va a generar automáticamente una vista vacía, ¿sí? Asociada a esta actividad, ¿no? Y no tildo la opción de Launcher Activity, porque esta no va a ser la activity principal, no va a ser la activity que quiero de donde quiero que arranque la aplicación, ¿sí? Esta es una activity secundaria, ¿ok? El paquete en donde me lo va a crear, que es el mismo en donde tengo el resto de las activities, y el lenguaje que voy a usar, que es Java. Directamente, digo finalizar, ¿sí? Y lo que tiene que haber sucedido es lo siguiente, ¿ven? Me generó automáticamente la segunda activity, acá estoy viendo el archivito Java de la activity en sí, estoy viendo la activity, y en la pestaña izquierda tengo el XML. Fíjense que si voy a código, me creó por defecto un contenedor de tipo constraint layout vacío, no tiene ningún elemento adentro, ningún componente, ¿sí? Si voy a vista diseñador, no tiene nada, ¿sí? Está completamente vacío, ¿ok? Algo que tienen que asegurarse ustedes es que cada vez que agreguen una activity a su proyecto, esté registrada en el archivo manifiesto de Android, ¿sí? Entonces, también aquí en la carpeta de fuentes, yo voy a achicar acá, la carpeta de test, el main, ¿sí? Dentro de fuentes, dentro de main, ¿sí? En donde tienen las clases Java y los recursos, fíjense que tienen acá el archivito Android Manifest, ¿sí? Si yo abro ese archivito, fíjense que automáticamente me registró la segunda actividad. Acá tengo la segunda actividad. Es importante que me la hayas generado. Si no me la generó, lo escribo manualmente, ¿sí? Directamente agrego las etiquetas activity con las propiedades Android name, ¿sí? El nombre de la activity, y que si permite la exportación o no, si permito que sea ejecutada desde afuera o no. ¿Ok? Por defecto es falsa las activities secundarias. Bien ahí. Bueno, hasta acá todo perfecto, ¿sí? Pero, ¿qué quieres hacer acá, Luis? Bueno, lo que quiero hacer, y quiero mostrarles, es lo siguiente. En mi aplicación, ¿sí? En mi pseudo proyecto, tengo dos activities, ¿sí? Asociadas a dos vistas diferentes. ¿Ah? Cuando yo hablo de activity, me estoy refiriendo a activity y su vista, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo dos activities. La primera se llama main activity. Sí, sí, ya sé. Bueno, la segunda se llama segunda activity. Sí, también ya sé. Bueno, perfecto, me alegro. Entonces, la idea acá es la siguiente. Vamos a agregar, ¿sí? Un botón, ¿sí? Un botón en nuestra activity principal con un listener para que cuando el usuario haga clic en ese botón, abra automáticamente la segunda activity. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer.
que cuando se ejecute mi aplicación, aparezca esta activity, que es la principal, main activity, y cuando el usuario pulse el botón, navegue a la segunda activity. Nada más que eso. Genial. Bueno, entonces vamos a concentrarnos primero en armar esa vista, ¿sí? Vamos a charlar un poquito después cómo hago, ¿sí?, para crear un intent para que me permita iniciar desde la activity main, cuando el usuario haga clic en el botón, la segunda activity, ¿sí? Entonces primero vamos a armar esa vista. Vuelvo a repetir, más adelante vamos a trabajar con los componentes view en detalle, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar todas las pestañas y me voy a ir a la vista principal. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿sí?, a Bruno, Bruno, ¿por dónde tengo que ir para abrir la vista principal? El XML que tiene la vista principal. ¿Por dónde irías, Bruno? Bien. ¿Mm? ¿Cómo hago, Bruno, para abrir el XML de la vista principal? ¿Por dónde voy? Podría ser que va a la carpeta res Sí. y de ahí va a la subcarpeta XML. No. Fíjate, en XML tengo otro tipo de archivos, ¿sí? Pero no son las vistas. A ver si alguien puso en el chat. El layout, Layout. El profe. layout, profe. Ahí Santiago puso layout. Exactamente. Acá en la carpeta layout, ¿qué es un layout? Es un contenedor. Más que un contenedor, es un administrador de disposición. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que un layout va a ser un objeto que de acuerdo al tipo de layout que vos elijas, es como va a acomodar a los elementos en la vista. ¿Sí? Hay layouts que van a acomodar a los elementos en la vista uno debajo del otro, otros que los van a poner, van a permitir poner un solo elemento, y si pongo más de uno los va superponiendo, ¿sí? El que nosotros estamos usando como contenedor o layout es el constraint layout, que nos permite a nosotros ubicar a los elementos en la posición que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, bien, viene ahí Bruno. Fíjate que acá tenemos los dos archivos, ¿no? Vamos a abrir el activity main XML. Perfecto. Bueno, yo acá lo estuve toqueteando. Lo que voy a hacer es, voy a ir a código, voy a sacar el código que yo agregué. Yo le había puesto al layout principal un color de fondo para después mostrarles algo. Ahí lo borré. Y ahí estoy igual que ustedes, ¿sí? Y puse dos text view, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, bueno, el primer text view lo voy a dejar, ¿sí? Eh, no, vamos a dejar el botón solo. Vamos a borrar los dos text view, pum. Fíjense que me fue más fácil borrar todo y editar todo en modo código, ¿sí? Me voy a la vista diseño y dejé el contenedor vacío, ¿sí? Ha quedado mi contenedor completamente vacío, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero agregar un botón. Bueno, fíjense que estoy en modo diseño, y tengo acá a la izquierda la paleta de elementos, ¿no? Entre ellos tengo botones, ¿sí? O elementos comunes, los más usados, ¿sí? En este caso, legacy, los más viejos. Voy a comunes y voy a elegir botón, ¿sí? O voy a buttons y elijo button. Cualquiera de los dos, llego a lo mismo, ¿sí? Bueno, lo importante acá es lo siguiente. Llevo el botón a donde lo quiero poner. Perfecto, genial. Este botón está dentro de un contenedor. Sí, sí, ya me dijiste. Bueno, acordate, mira, si yo voy a modo código, el contenedor es de tipo constraint layout, ¿sí? ¿Y qué exige este constraint? Que cuando vos ubiques un elemento, lo vincules. ¿En dónde está ese elemento con relación a otro elemento? ¿Sí? Y también en relación al padre, ¿sí? Bueno, acá tengo un solo botón, tengo un solo componente. Entonces, lo voy a vincular en relación al padre. ¿Está? Entonces yo quiero que aparezca ahí al medio. Entonces voy a tomar estos elementos de anclaje
circulitos que ustedes tienen acá. Y para que me lo centre automáticamente, puedo hacer esto. Tomar el circulito de arriba y decir, lo voy a anclar al borde superior. ¡Pumba! Ahí está. ¿Sí? Puedo manualmente estirarlo y ponerlo en una medida determinada, si quiero, ¿no? Si quiero. Pero yo lo quiero centrar. Bueno, ya lo anclé arriba. Pero voy a hacer lo mismo abajo. Con el circulito de acá abajo. Che, profe, pero no veo nada. Bueno, acá tenés, fíjate, estos controles, el más, para ampliar un poquito, si no ves, ¿eh? Ahí cambias el zoom. Ahí podés hacer un zoom. Bueno, tomá el de abajo, ¿sí? Pumba, y llevarlo al borde inferior. Quedó anclado. Fíjate que las liñitas que forman son tipo serrucho. Quiere decir que está centrado verticalmente y horizontalmente. Lo que me está faltando ahora es, del lado izquierdo y del lado derecho, a qué distancia está de esos bordes. Bueno, también quiero que quede centrado horizontalmente. Y bueno, haré lo mismo. Tomo el elemento de anclaje de la derecha, lo arrastro a la derecha, tomo el elemento de anclaje de la izquierda y lo llevo a la izquierda, ¡pum! Y ahí me quedó el botón hermoso, centrado. Che, bueno, pero le quiero cambiar el texto al botón. Bueno, igual que cuando trabajaban con NetBeans, ¿sí? Y activaban el trabajo en modo diseño, cuando tocan un componente, ¿sí? Lo puedo seleccionar desde acá, de este blueprint, o lo puedo seleccionar acá a la izquierda, desde el árbol de componentes, ¿sí? Fíjense, dentro del contenedor tengo el botón. ¿Sí? De cualquiera de las maneras, de la forma, llego a lo mismo. Cuando tengo seleccionado el componente a la derecha, tengo las propiedades, ¿sí? Acá chusmen, porque le pueden cambiar el ancho, el alto, ¿sí? Ya vamos a ir trabajando con todas esas propiedades. Nosotros vamos a poner el texto, ¿sí? Y el texto le vamos a decir, qué sé yo, enviar. Pumba. Ese botón se va a llamar enviar. Genial. Perfecto. Ahí tengo el botón enviar. Fíjense que si voy a modo código, ¿tá? Tengo un botón que tiene un ID, que tiene un ancho, tiene un alto, ¿sí? Tiene un texto, y después una serie de propiedades que lo ubican al elemento en relación al padre, ¿no? El contenedor padre. ¿Cuál es el contenedor padre? Y es donde estoy metido, que es el constraint layout, ¿sí? Es como si ese constraint fuese un div en HTML, ¿sí? Bien. Y podríamos decir que con estas propiedades de ubicación es como si ubicaran el elemento utilizando, no sé, flex, por ejemplo, ¿sí? Un poco más flexible. Ok, tengo el elemento, ¿sí? Bueno, pero yo pretendo ahora, en la vista, a este botón, desde la activity, perdón, desde la activity, acceder a este botón y poner un listener, ¿sí? Al listener, ¿sí? Esa lógica la debería manejar desde la activity, ¿no? Entonces yo le voy a mostrar el camino corto, ¿sí? Que no es el más adecuado, y es más, creo que está en desuso, pero nos va a servir para no profundizar tanto en vista ahora, que no es el objetivo, ¿sí? Entonces, voy a agregar al botón, ¿sí? La propiedad onClick. Es más, fíjense que me dice que está en desuso, está deprecada, ¿sí? No importa, vamos a usar lo mismo. OnClick, ¿sí? La propiedad es Android onClick. ¿Y qué espera esta propiedad? ¿Y qué les parece a ustedes tendría que ponerle acá a esta propiedad? Es muy parecida a como lo hacen con HTML. ¿Qué pondría ahí? Y El tiene que nombre de estar una linkeado con función. una vista, Sí, un ya está evento. linkeado. Tiene que estar linkeado con una activity, ¿sí? ¿Y qué pondrían ahí? ¿Qué ponían Claro. ustedes cuando ponían un botón en JavaScript, en HTML, cuando ponían un botón? ¿Qué ponían en la propiedad de onClick? ¿Mm? ¿Qué ponían en la propiedad de Y onClick? La seleccionábamos el función, la ID. función, la El función. nombre de la función que querían que se ejecute, eso ponían, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Yo lo que voy a poner acá es el nombre del método que quiero que se ejecute en la activity a la que está asociada esta vista, que es main activity, que va a manejar el evento, ¿sí? Bueno, le vamos a llamar al método enviar también, ¿sí? Enviar, así no nos complicamos tanto. Entonces le estoy diciendo, che, este botón, ¿sí? Cuando el usuario haga clic en él, voy a ejecutar un método que va a estar en activity y se llama enviar. Bueno, perfecto. Guardemos los campos. Estos creo que se guardan solo. Se guardan automáticamente. Me voy a la activity ahora, ¿sí?
Inmediatamente me voy. Perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos el botón, le hemos puesto en la propiedad onClick que va a haber un método en la activity que va a reaccionar a esa acción. Entonces nos vamos a ir a la activity, ¿no? Esta vista, activity main XML, está asociada a esta activity, ¿no? Main activity. Lo que voy a hacer acá es lo siguiente. En la activity, en este caso yo tengo un solo método, que es el onCreate. Si ustedes están usando el proyecto de ayer, puede que tengan los otros métodos, ¿sí? El onPause, el onStop, el onResume, los dejan, ¿sí? Y agregan un método más. ¿Sí? Vamos, este método tiene que ser así, tiene que ser público, no retornar nada, ¿sí? ¿Cómo se tenía que llamar? Enviar. Enviar. ¿Y cómo sabes que se tiene que llamar enviar? Y bueno, porque acá en la vista, vos le pusiste, en la propiedad de onClick hay una función llamada enviar, ¿sí? Tiene que coincidir el nombre. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Vuelvo al main activity. Entonces, el nombre, enviar. Ahora, para que lo reconozca como el método que va a atender el listener, que va a atender la petición de clic, este elemento recibe un view, ¿sí? Recibe un elemento view. Lo que voy a hacer acá es, ven que me está marcando en rojo porque me dice, che, estás declarando una variable de tipo view, pero tenés que importarla. Bueno, parado ahí en este cosito rojo, en el rojo, al enter, ¿sí? Y le digo que importa. Pumba, ¿tá? Y ahí me importó. Genial. Es decir, que cuando alguien haga clic en el botón, se va a ejecutar este método de enviar, ¿y qué va a recibir acá en el view? Va a recibir el botón, ¿sí? Entonces yo puedo preguntar, si yo hago B punto, B es el botón, ¿sí? Es la vista botón. Yo podría decirle, che, a ese B, castealo a botón, ¿sí? Y de ese botón quiero el nombre, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, podría ser algo. Bueno, en realidad lo que yo recibo acá es el elemento sobre el que hice clic. Pero por ahora no lo necesito. Lo que yo necesito hacer acá, ¿sí? Y con suma urgencia, es ampliar la letra, pero no puedo. Creo que alguien lo había descubierto ayer. Yo siempre por tiempo no me pongo a verlo. Pero bueno, ahí creo que ven. Bueno, ¿qué Control, Alt y el puntito. Control Alt y el puntito. Ay, ¿qué dice? Control Alt y... Ah, ahí está. Shift dice, Alt y punto. Para que ahora me hicieron una mezcla. Shift, Alt y el punto. Ah, bien. Shift, Alt y el punto. Shift, Alt. Ahí está, y el punto. Y la coma lo achica. El punto lo agranda, la coma lo achica. Bueno, mire, hay datos para todos. Cuando compartan pantalla, ¿sí? Para nosotros que somos chicatos, hagan eso, agranden. Bueno, ahí estoy. Pero ¿cuál es la tarea que quiero hacer acá? Bueno, la tarea acá, ¿sí? Es que llame a la segunda activity. Navegue a la segunda activity. Bueno, pero no sé hacer eso. Bueno, vamos a agregar la parte de teoría que falta para que podamos hacerlo. Y acá entran en juego los intents, ¿sí? Los intents son el medio de activación de los componentes. Es decir, si yo estoy parado, como en este caso, en una activity, y necesito activar o iniciar otra activity, o iniciar o activar un servicio, o lanzar una notificación, ¿sí? Son los intents. ¿Ah? Para otras cosas, como por ejemplo acceder a los content provider, no usamos otro. Ahora, un intent contiene los datos que describen la operación que desarrollará el componente a quien va dirigido. Es decir, cuando ustedes instancien un intent, ese intent, ¿qué información va a tener? Primero, ¿qué quiero iniciar? Si quiero iniciar un servicio, si quiero iniciar una activity, ¿sí? El nombre del componente que ustedes quieren iniciar. Pero además, puede ir acompañado de ciertos datos. Por ejemplo, si ustedes inician una activity, ¿sí? Podrían enviar, supongamos que están en la activity de login, ¿sí? Y quieren que cuando el usuario se logue correctamente, pase a la otra activity enviando el dato, como dato el nombre del usuario,
por ejemplo, para no tener que leerlo después desde el endpoint. Bueno, entonces yo puedo, en ese intent que va a iniciar a la activity siguiente, enviar adjunto el nombre del usuario, ¿sí? Si voy a iniciar la aplicación de llamadas, ¿ah? Si yo quiero que cuando haga clic no inicie la segunda activity, inicie la aplicación de llamadas, bueno, puedo adjuntarle al intent ese el número del teléfono al que quiero que llame, ¿sí? Bien. Ahora, pueden ser explícitos o implícitos. Dice, según el componente, los intents se tratan de diferente manera. Por ejemplo, si el intent es para una activity, ese intent tiene que ser enviado como parámetro a través del método startActivity. Es decir, yo creo el intent ¿qué información va a tener? ¿De qué activity quiero iniciar? ¿Qué más va a tener? Y puede tener adjunto datos que quiero enviar a la otra activity. Puede tener adjunto algún tag, alguna bandera, que indique que lo estoy llamando, que estoy iniciando esa activity desde un lugar que no es la activity, que no es una activity. No sé, estoy en un fragment, estoy en un service, ¿sí? Bueno, tengo que poner un tag para avisar que no estoy largándolo, iniciando esa activity desde otra activity. Un montón de información, pues. Ahora, ese intent, ¿sí? Cuya intención es iniciar una activity, para que inicie la activity, tengo que invocar este método, startActivity, y pasarle ese objeto intent, ¿sí? Ahora, y ya lo van a ver después, puede suceder que a vos te interese iniciar una activity, ¿sí? Y estar pendiente de cuándo esa activity que iniciaste termine, porque querés recuperar algún dato de esa activity. No sé, iniciaste la activity principal de la aplicación cámara. Y te interesa, ¿sí? Te interesa que cuando hayas sacado la foto, ¿sí? Recuperar desde tu activity la foto y hacer algo con esa foto. Bueno, entonces tienen este método, startActivity4Result, que en las versiones más nuevas de Android cambia un poco la forma en la que lo uso, ¿sí? Lo reemplaza por otros métodos. Pero básicamente, yo sé que puedo iniciar una activity con startActivity o puedo iniciar una activity esperando un resultado, ¿sí? Y siempre esos dos métodos reciben por parámetro el intent, ¿sí? Ahora, nosotros queremos entonces, en el main activity, crear un intent, ¿sí? Al cual le vamos a indicar que queremos iniciar la segunda activity, bien, y le vamos a enviar un dato adjunto, ¿ok? Entonces, desde el main activity vamos a usar este método, startActivity, le vamos a pasar ese intent. Cuando se inicie la segunda activity, puedo decir, bueno, yo estoy ahora acá como programador en la segunda activity. ¿Cómo recupero lo que viene en el intent? ¿Sí? No sé, del main activity me va a mandar un dato. ¿Cómo lo recupero desde la otra activity? Bueno, así como tienen nativo los métodos startActivity, startActivity4Result, tienen el método getIntent. ¿Sí? Profe, creo que le bajó el ancho de banda. Sí, se recortó, acá me estaba avisando. Pensé que había Tengo sido el solo a método mí. getIntent. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, dice, podríamos crear un intent, ¿sí? Si se me ocurre iniciar la aplicación de llamadas del teléfono, bueno, creo un intent, ¿sí? Con esta intención, con esta cadena. Action call, ¿sí? Entonces ese intent, cuando yo ponga start activity y le pase ese intent, va a iniciar la llamada. También puedo crear un intent para iniciar un servicio, ¿sí? Si el intent va a iniciar un servicio, ¿sí? Para iniciar el servicio ya no lo paso por parámetro al intent al método startActivity, se lo paso al método startService, ¿sí? O binService, dependiendo del tipo de servicio. ¿Ah? Perfecto. Ahora bien, ¿qué partes? Bueno, también puedo usar un intent, dice, para un intent con una notificación para que sea escuchada por un broadcast, ¿sí? También puedo hacer eso. Las partes del intent. Hoy vamos a trabajar con el intent para invocar una activity. Por eso es que paso por arriba cómo inicio un servicio con un intent, cómo envío una notificación para que sea escuchada por un broadcast, porque después, cuando veamos en detalle servicios y broadcast,
lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Por lo pronto, sabemos que un intent nos permite iniciar otro componente. Un servicio, una notificación para que sea escuchada por un broadcast o iniciar una actividad, ¿sí? Las partes que componen el intent son el componente que debe tratar el intent, ¿sí? La acción que va a realizar y los datos que voy a enviar. Sí, pero ¿y cómo sería esto? Bueno, lo vamos a ver acá en un ejemplo. A ver si puedo sacar así. Genial. Yo estoy ahora en el método enviar, ¿sí? Del main activity, ¿sí? Acá tienen ustedes, en la presentación esta, un link a la documentación oficial de Android para que puedan chequear acerca de la sintaxis y distintos usos de un intent, ¿sí? Ustedes pueden profundizar. Yo por una cuestión de practicidad voy a ir haciéndolo acá en vivo, ¿no? Entonces, quiero crear un intent. Bueno, lo que voy a hacer es crearme una variable de tipo intent, ¿sí? ¿Qué nombre puede tener la variable? ¿Qué se me ocurra? ¿Qué sé yo? Yo voy a poner intent. Ahí está. Entonces tengo una variable de nombre intent de tipo intent. Me marca en rojo. ¿Qué significa? Que no he importado, ¿sí? Fíjense que si yo hago al enter, no me Profe, ¿cómo dice, eso? no me dice importar, me dice crear. ¿Por qué? Si no me Lo dice escribió importar es mal, por... profe. Lo escribí mal. Sí, intent. Ahí, se me había ido una E de más. Ahí está. Ahí está. Ahora Entonces, tiene que importarlo. importar. ¿Sí? Es importante. Perfecto. Entonces, ¿cómo instancio un objeto? Bueno, de primer año. New intent, ¿sí? Ahora, ¿qué le paso por parámetro a este intent que va a iniciar, que pretende, tiene intención de iniciar a la activity segunda? Primer parámetro es referencia del contexto, ¿sí? Es decir, indicar desde qué activity lo estás lanzando. Yo pregunto, ¿qué palabra clave uso acá para decir que lo estoy lanzando desde este objeto, desde este main activity? ¿Cómo hago referencia? Ajá, bien, perfecto. Entonces, yo, el contexto. ¿Cómo le puedo pasar el contexto? This, ¿sí? ¿Estamos? Ese es el primer parámetro. Otra forma de pasarle el contexto, get application context. Fíjense que también me da el contexto, ¿sí? ¿Estamos? Otra forma de tener el contexto es el nombre de la activity, ¿sí? Decir the main activity, this, ¿sí? Esa es otra forma de decir esta referencia, desde acá. This, es el contexto, bien. Y el segundo, le tengo que pasar la clase de la activity que quiero iniciar. No tengo que pasarle una instancia. A ver, che, ¿cómo? Control clic. A ver, ¿qué me dice acá? Dice, me tenés que pasar. Me podés pasar un string, ¿sí? Un string y la URI, la ubicación del recurso. El contexto, este es el que estoy usando yo. El contexto y la clase. Entonces pregunto acá, ¿de qué clase es la activity que quiero iniciar? Segunda activity. Segunda. Activity Segunda llamada activity. segunda. Bien. Ah. Pero ¿y cómo le digo que es de la clase segunda activity? Punto class. Class. Ah, copadísimo. Muy bien. Punto clase. ¿Sí? Entonces, primer parámetro, referencia del contexto. Segundo, el nombre, la clase de la activity que quiero iniciar. Genial ahí. De 10. Che, pero yo quiero enviar algo para el otro lado. Quiero enviar un dato. ¿Sí? A ver, ¿qué me dice la teoría? La teoría dice, mira, si queremos adjuntar al intent algún dato extra, el método, el intent tiene estos métodos. Put extra, ¿sí? Para que yo pueda enviar un dato extra. Esos métodos put permiten enviar los datos como si fuesen un mapa, ¿sí? Un diccionario, en el formato clave, valor, ¿sí?
Y para recuperarlos, a esos datos, del otro lado, tenemos el método getIntent, para recuperar el intent, y después el intent tiene los métodos getExtras, ¿sí? Si yo quiero recuperar un entero, getInExtra. Quiero recuperar un string, getStringExtra. A ver, volvamos acá. Supongamos que yo tengo dos datos. Me voy a poner acá para que se vean. Lo voy a hacer así bien drástico. Separado, yo quiero pasar, por ejemplo, a ver, el nombre del usuario, ponele, el usuario se llame Juan Pérez, ¿sí? Es un string, y quiero mandar un dato entero, la edad ahí, del usuario. Este usuario tiene 30 años. ¿Tá? Entonces, mi intención es no solamente iniciar la segunda activity, sino enviar adjunto estos dos datos, nombre y edad. ¿Sí? Bueno, tengo el objeto intent. Ahora le voy a adjuntar esos datos. ¿Cómo? A la variable intent, ¿sí? Tenía los métodos, ¿cómo se llamaban los métodos? Para enviar datos, put. Para anexarle, put, exactamente. Y están sobrecargados, fíjense, el método putExtra está sobrecargado para poder recibir en el valor cualquier tipo de dato. ¿Sí? Quería dibujárselos ahí, pero no sé si put. ¿Ven? Ahí ven el puntero. Fíjense, yo puedo enviar como dato un flotante, un long, un arreglo de enteros, ¿sí? Un bundle, una colección, ¿sí? Un char, y bueno, más abajo también pueden mandar un string. Bueno, entonces, el primer dato que voy a enviar, put extra, le pongo tengo que poner un tag, un nombre, un identificador, ¿sí? Como voy a enviar el nombre, y le pongo nombre, ¿sí? A ver, no necesariamente esto que pongo entre comillas, este tag tiene que ser el mismo nombre de la variable, ¿se entiende? ¿Sí? Puedo poner el nombre que yo quiera. Y al lado el dato. El dato que quiero enviar es el que está en la variable nombre, ¿sí? Me estás confundiendo, profe. Bueno, vamos a ponerle acá la variable nombre usuario, ¿sí? Entonces yo le digo que voy a enviar con la etiqueta nombre el dato nombre usuario. Ahí te entendí. La variable, la etiqueta. Bien. Y lo otro que querés mandar, la edad. Bueno, la variable le vamos a poner edad usuario. Ahí está. Entonces, te voy a seguir agregando cosas. Profe, ¿cómo hizo para ponerle etiqueta? Pues no me sale. Para ponerle... Ah, esto que ustedes están viendo acá, La etiqueta, porque no me esto que sale. dice nombre, se los pone automáticamente Sí. el IDE, ¿eh? Ustedes concéntrense en esto, que ponen entre el string de la etiqueta y el dato. Esto me lo puso automáticamente el IDE. ¿Sí? Ah, ok. Ese name que aparece ahí no lo ponen. ¿Ah? Miren, ahora cuando pase la edad del usuario, voy a mandar en el intent, voy a agregar otro dato extra, extra, la etiqueta, le voy a poner, ven que me pone automáticamente, mirá, extra, paréntesis. Cuando pongo comillas para poner la etiqueta, ves que me pone name para guiarme. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acá la etiqueta, Ahí está. edad, Ok. coma, y el dato que voy a enviar, edad, usuario. Genial. Perfecto. Bueno, ahí tengo, entonces, en el intent, dos datos extras que voy a enviar. Genial. Che, bueno, pero ¿y ahora cómo hago para iniciar la otra activity? ¿Qué decía la teoría? Yo creé el intent. Todo bien hasta ahí. Pero ¿y ahora cómo inicio la otra activity? ¿Mm? Ahí yo creé el intent. ¿Y ahora cómo iniciaba la otra activity? ¿Qué me decía la teoría? Con el start. Ay, no me acuerdo cómo se llama el método. Que había un Start método activity, ¿no? que era un método de start activity. Exactamente, mira. Start, Recibe el intent. ¿sí? En singular, ¿eh? En singular. Start activity, ¿sí? Y puedo poner el nombre, pongo el intent, el objeto intent, ¿sí? Que es el que va a iniciar la otra activity. Perfecto. Entonces, algo así me quedó el método enviar, ¿sí? Vamos, la única tarea que va a tener el enviar es crear el intent, adjuntarle datos y iniciar la activity que este intent indique, ¿no?
Bien hasta ahí. Bueno, ahora me voy a la segunda activity. Bueno, andate a la segunda activity. En la segunda activity, vamos a hacer lo siguiente. En la segunda activity, ¿sí? Yo sé que en la segunda activity, el método que se va a ejecutar, ni bien se inicia esta activity, es el onCreate, ¿sí? Acá en el onCreate, donde termina, ahí. Después de todo esto, ¿sí? Después de todo esto, es más, si ustedes quieren todo esto que dice Edge to Edge, lo puedo sacar. Puedo sacar este View Compact, ¿sí? Con que quede esto es suficiente. Hasta que veamos para qué sirve eso que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Ya después se los voy a mostrar, pero ya cuando empecemos con View. Bueno, estoy en el onCreate. Punto. ¿Está? En el onCreate se llamó al super, al método el onCreate de la clase padre, el setContentView, ya acá la activity está vinculada a la vista. Genial. Bueno, ahora yo quiero acá recuperar el intent que inició esta activity. Es decir, si esta activity está funcionando, es porque hubo un intent que la inició. ¿Sí? De algún lado se creó un intent y se invocó el método startActivity que inició esta activity. ¿Sí? Entonces, ¿qué método tengo acá? Tengo en una activity para poder averiguar cuál es el intent que la inició. Lo decía recién de teoría. A ver. Mira, estoy acá otra vez. El get intent. El get intent, exactamente. ¿Sí? Fíjense, acá en la teoría nos decía, los intents se lanzan desde el método startActivity, ¿sí? Y la información se extrae con el método getIntent. ¿Sí? Es decir, si vos, desde la activity que fue llamada, en este caso, segunda activity, quiero recuperar los datos, bueno, lo primero que quiero hacer es recuperar el intent. Entonces me voy a crear una variable intent. Esto después ustedes lo pueden optimizar. Yo lo pongo así todo desglosado para que se entienda mejor. Entonces, lo primero que voy a hacer es recuperar el intent. Entonces, acá le vamos a poner en el comentario, recupero el intent que inició esta activity. Bueno, al intent le puedo poner como intent. Ahí, compartimos tanto la vida. Importo, genial. Bueno, acá no voy a hacer un new intent, no voy a crear uno nuevo. Quiero llamar, ¿sí?, al intent que inició esta activity. GetIntent. De acá en más, ¿sí? Ahora que aprendí con esto. Uy, ¿qué pasó? Era Control Shift punto. Ay, ¿cómo era para agrandar? Ya me olvidé. Alt Shift punto. Bien. Alt Shift punto. Ahí está. Bueno, entonces, ahora lo que quiero hacer, ¿sí? O sea, de acá en más, como les decía, este intent apunta al intent que inició esta actividad, ¿sí? Este intent hace referencia a este intent, ¿sí? Este objeto, que tiene estos dos extras, con la etiqueta nombre y edad, ¿sí? Bueno, ¿y cómo los recupero esos datos? ¿Cómo recupero de este lado el string del nombre, ¿sí? ¿Y cómo recupero el entero de la edad? Bueno, le vamos a hacer así. Al intent, así como intent tiene el método put para enviar datos, tiene los métodos get, ¿sí? Y tiene un método get por cada tipo de dato que quieren extraer, ¿sí? Vieron que existía un solo método put sobrecargado, ¿sí? No había un put para enviar un entero, no había un put para enviar un string, había un solo put, ¿sí? Que está un solo put extra, ¿sí? Que estaba sobrecargado. Bueno, acá tengo un método get por cada tipo de dato que quiero extraer. Si quiero extraer el nombre, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen get int, ¿sí? Extra. Get doble extra. Bueno, get float extra. ¿Cuál usaré para extraer el nombre? Un get string. Pero muy bien. Get string
extra. Ahí está. ¿Y qué espera que le pase acá? La etiqueta. Nombre. Claro, tiene que ser la misma etiqueta con lo que lo enviaste. Si lo enviaste con etiqueta nombre, lo recuperás con nombre. ¿Sí? Es obvio, pero bueno. Hay situaciones en las que se olvida. Ahí está. Nombre. Genial. Perfecto. Y quiero recuperar la edad. La edad es un entero. Bueno, entonces, ¿cómo la pido a la edad? Intent. Intent, Punto. get, int, extra. Get in extra y la etiqueta. Edad, ¿no? Y la etiqueta edad. Creo que era edad. A ver. Sí. Tungui, tungui. No sería edad de usuario. Ah, no es edad de usuario. Edad de usuario es porque el dato esa que estoy la enviando. variable, ¿no, profe? La etiqueta que lo identifica, claro, el identificador de ese dato es edad. ¿Sí? Ahora, observen que si yo uso, ¿sí?, un get extra que no sea el string, pide dos parámetros. ¿Sí? Fíjate. ¿Qué parámetros pide? La etiqueta y además un Valor por defecto. valor por Claro. defecto. ¿Sí? Yo le voy a poner acá menos uno. Espero un entero por defecto. ¿Qué significa? Que si el intent, este que recuperé acá, ¿sí?, que si este intent No tiene valor, no le trae asigna menos un uno. dato con la etiqueta edad, me va a asignar por defecto un menos uno. ¿Sí? Entonces yo acá puedo poner una selección y decir que si edad es menos uno, no haga nada porque no lo trajo. ¿Sí? Estamos acá, obvio que lo que va a estar porque si yo lo creé literalmente, ¿sí?, a los dos componentes, tiene que estar. ¿Estamos? Pero bueno, en el caso de que no venga nada, es porque yo me equivoqué en el nombre de la etiqueta. ¿Sí? Ahí nomás corrijo. Bueno, esto lo vamos a mostrar por consola. ¿Sí? Lo vamos a mostrar por consola. ¿Se acuerdan? Log.d. Después vamos a mostrarlo en la vista, tranquilo, pero vamos a mostrar por ahora por consola. Vamos a poner la etiqueta salida. Vamos a importar este log.d. Y en la etiqueta salida vamos a mostrar el segundo parámetro que espera el método d de log es un string. Acá muestro el no. ¿Sí? Y voy a poner otro log.d. Le pongo la misma etiqueta, el mismo tag, porque me sea más fácil de filtrar después. ¿Sí? Y voy a mostrar la edad. Fíjense que acá no compila, porque espera que el segundo parámetro que le pase tiene que ser un string. ¿Sí? ¿Cómo convierto a edad en un string? Ahí al toque. Entero. ¿Concatenamos comillas vacías o Pero usamos bien. algún método? Ahí está. Capos totales. ¿Sí? Entonces, ahí está listo esto para que lo puedan ejecutar. Así me quedó el método onCreate. Recupero el intent. Y acá le vamos a poner recupero los datos del intent. Y acá, obviamente, lo muestro por consola. Ahí les paso yo. Ahí. Bueno, entonces, vamos a ejecutar la aplicación. En este caso ya está funcionando. Me voy a asegurar de tener activado el logcat. ¿Y yo o el teléfono profe que se estoy escucha muy viendo. mal? Y lo que voy a hacer ahora es... Espera acá que se vea el teléfono. Profe, se le escucha mal. Ok. Hago clic en enviar. Ahí se inició la segunda activity, fíjense. Y en el logcat vamos a filtrar por salida. A ver si en la segunda activity recuperamos, ahí tienen, el nombre y el apellido. ¿Sí? Está dos veces porque yo lo había probado con anterioridad. ¿Está? Entonces, parado en logcat, filtro por la etiqueta que le puse al logd, que era salida, y ahí se ven los datos. ¿Sí? Cuando pulsamos el botón enviar y navega a la segunda activity, observen que la vista está en blanco, no usamos nada de la vista. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a trabajar un poquitito más. Bien, hasta aquí hemos visto cómo podemos usar un intent para, desde una activity, iniciar otra activity enviando datos. Datos simples, ¿sí? Primitivos, como los enteros, y el objeto más complejo que mandamos fue el string, ¿sí? Y desde el otro lado, vimos cómo recuperar el intent. O sea, desde la segunda activity, vimos cómo recuperar el intent usando el método getIntent, y cómo, a través de ese intent, recuperar los datos que envié.
¿sí? Fíjense que desde main activity estoy enviando, como bien les decía recién, datos simples, ¿sí? Un primitivo, que es edad del usuario, y un string, que es el nombre del usuario. Ese es el dato complejo que mandé. Pero ¿qué pasa si yo no quiero enviar así datos sueltos? No quiero mandar el nombre del usuario, la edad del usuario, el apellido del usuario, ¿sí? El correo del usuario. Quiero enviar todo el objeto usuario, ¿sí? Yo quisiera enviar para el otro lado todo el objeto usuario. Bueno, vamos a probar cómo haríamos eso. Lo primero que vamos a hacer, para no tener nuestras activities juntas con las clases entidades, yo puedo tranquilamente crear acá la clase usuario dentro del paquete principal, tranquilamente, pero vamos a aprender a organizarnos. Dentro del paquete principal, vamos a hacer un clic secundario, new, y vamos a elegir package, paquete. Entonces, dentro del paquete principal, vamos a crear el paquete entidades. Entidades. Bien. En el paquete entidades, vamos a crear nuestra clase, ¿sí? New, Java class, y el nombre de la clase es usuario. Pumba. Ahí tengo una clase usuario. Ahí está para los que extrañaban Java puro, ahí tienen. La clase usuario. La clase usuario tiene como atributos nombre, tiene como atributos apellido, y tiene como atributos edad. Vamos a hacerla así simple, entera, edad. Y vamos a agregar uno más. No era simple, bueno. Email. Pumba. Ahí está. Perfecto. Bueno, como es una clase entidad simple, lo único que tiene es constructor, ¿sí? Y tiene los métodos getter, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a generar el constructor dentro de la clase, después de los atributos, clic secundario, generar, constructor, y selecciono todos los atributos. ¿Cómo? Clic en el primero, shift clic en el último, ok, pumba. Ahí tengo un constructor que inicializa todos los atributos. Grande. Bueno, ahora vamos a hacer los getter and setter. Dentro de la clase, fuera del constructor, clic secundario, generar, getter and setter para todos los atributos. Pum. Profe, Listo. también se puede Ya. apretar Alt Insert y lo hace directo sin el clic derecho, por si Bueno, quiere saberlo. genial. Perfecto. Ahora, atentos con esto. Como tengo intención de que esta clase pueda ser enviada, ¿sí? Desde, en este caso, desde una activity a otra, ¿sí? Yo necesito que esta clase implemente serializable. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el proceso de enviar el dato a la otra activity, es como que temporalmente la persiste, temporalmente la guarda. ¿Ok? Entonces, si esta clase, si los objetos de esta clase, tengo intención, sean enviados a través de un intent, por ejemplo, bueno, tiene que implementar serializable. ¿Sí? La interfaz serializable no me pide que sobrescriba ningún método, que implemente ningún método. ¿Ah? Entonces, solamente que implemente serializable. Guardo los cambios. Genial. Me voy al main activity. Y ahora acá lo que voy a hacer en enviar es crear un usuario. Y enviar ese único objeto usuario. Lo voy a poner. Entonces, la idea es enviar un único usuario. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar estos dos atributos que teníamos, nombre de usuario y edad de usuario, y vamos a crearnos un usuario, ¿sí? Usuario, o el nombre que ustedes quieran. Como usuario, la clase está en otro paquete, ¿sí? Lo vamos a importar. Al Enter, importamos usuario. Fíjense que me lo importó del paquete entidades, ¿sí? Por acá, acá está, ¿sí? Me importó del paquete entidades la clase usuario. Entonces voy a instanciar el usuario, un new, usuario, y el constructor de usuario, fíjense que si yo me acerco al constructor, si me acerco acá al constructor, ¿sí? Me da información. Espera, nombre, apellido, edad, email. Nombre, Juan, apellido,
Fíjense que me da la ayuda de los tags, eso, de los, con los nombres de los campos. Nombre, apellido, se le puse Juan Pérez, edad, ahí me van diciendo, y mail. El mail también es un string. Bueno, el mail es juan@mail.com. Ahí está, mail. Perfecto, ahí tengo esto. Bueno, después sigue igual. Creo el intent, ¿sí? Pero en este caso voy a enviar un solo extra. El usuario completo. Entonces acá sería intent.putExtra. Y fíjense que el putExtra que van a usar es el que envía un serializable. ¿Sí? Es el que envía esto, un serializable. El putExtra, la clave va a ser usuario, lo escribí bien, coma, y el objeto usuario. Ahí está, la variable, el dato. Bien. Guardo los cambios hasta ahí. Vieron que ustedes tienen un método putExtra, tienen el método putExtra sobrecargado, ¿no? Ustedes pueden enviar como dato cualquier primitivo, un string, y si quieren enviar un objeto, tiene que ser serializable. ¿Sí? Entonces yo voy a poder enviar este usuario, porque este objeto usuario, la clase de este objeto usuario implementa serializable. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cómo lo recupero? Bueno, vamos a segunda actividad. En segunda actividad, ¿sí? El proceso es el mismo. Recupero el intent, ¿sí? Ahora, el extra que voy a recuperar no es el string, ni el int. ¿Sí? Voy a sacar estos extras. Yo quiero recuperar el usuario acá. Acá yo quiero recuperar el objeto usuario. Usuario recuperado. Vamos a poner. ¿Sí? Yo quiero recuperar el usuario. Importo usuario. Bueno, entonces, para recuperarlo es igual. Intent.get. Y acá sería serializable extra. ¿Sí? En lugar de string, en lugar de int, serializable. Y el nombre de la etiqueta. Le había puesto usuario. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, pero acá tengo un pequeño problema. ¿Sí? Acá tengo un pequeño problema. El método getSerializable, a ver, yo voy a borrar de nuevo para que lo veamos. ¿Ven que no está Una compilado? consulta. Sí. Cuando en entidades, cuando creo usuario, ¿es una clase Java o una entity vacía? Una activity vacía. Por apurado me olvidé de algo. ¿Sí? Ahí vuelvo para atrás. Porque no estoy enviando... sí, está bien, perdón. Acá, usuario, acá lo instancié. Parecía que no lo había instanciado. Ahí instancié el usuario, ¿sí? Y ese objeto usuario es el que voy a enviar. ¿Sí? Y el método que uso es putExtra. ¿Esa era la pregunta, Cristian? No, cuando creo en entidad, en el package entidades. Cuando Sí. creo usuario. No, cuando lo creo Una como clase. una clase Java. Exactamente. New Java Class. Y ahí le Listo, pones el gracias. nombre. Donde dice name, usuario en mayúscula la U. Bien, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá para recuperarlo, entonces desde la segunda activity, fíjense, el método es getSerializable extra. Si nos fijamos, a ver, era alt, shift y punto para agrandar, coma para achicar. A ver. Fíjense que lo que me devuelve el método, ¿qué me devuelve el método? El getSerializable extra. ¿Qué me devuelve? Serializable. Un serializable. ¿Sí? Me devuelve un objeto que implemente la interfaz serializable, ¿no? Entonces, acá, serializable extra, usuario. Bien, pero ¿qué me está diciendo acá? Me dice, che, mirá, no podés meter un serializable en una variable de tipo usuario. ¿Qué tengo que hacer con ese serializable que recuperé? Castearlo. Castearlo, ¿sí? Y lo puedo castear a usuario, ¿por qué? Porque usuario implementa la interfaz serializable. Podríamos decir que serializable es la madre o el padre, qué sé yo, de usuario.
Por eso puedo castear. Perfecto. Entonces ahora puedo mostrar, Bien. si quiero mostrar el nombre del usuario, el log de salida, ¿qué voy a hacer? Usuario recuperado, punto, get, nombre. Quiero mostrar la edad, ¿sí? del usuario, va a ser que es usuario recuperado, punto, get, edad, ¿sí? Como es un entero, lo concateno. Quiero mostrar, eh, el apellido, va a ser usuario recuperado, punto, get, apellido. ¿Ah? Y ahí queda. ¿Sí? Probemos. Y reejecuto, reconecto. Ahí, le digo entrar. Pasa la segunda activity. Voy al log de salida, logcat, dando acá. Y ahí tengo Juan, 30 años, Pérez el apellido. ¿Sí? Pudimos recuperarlo con éxito. Bueno, la idea ahora es que la segunda activity es mostrar, por ejemplo, el nombre, el apellido y la edad por consola, los muestren a vista. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Vamos a irnos a la vista de la segunda activity, que es este archivo XML, que lo tienen en layout. ¿Ok? Voy a cerrar todo lo demás. Fíjense que ustedes tienen, acá estoy en la vista diseñador, ustedes tienen ya un contenedor, ¿sí? De tipo constraint layout. Vamos a hacer bien simple, bien simple. Como el único componente que conozco hasta acá es, los únicos componentes que conozco, botón y texto, vamos a poner texto, ¿sí? Las etiquetas. Esas etiquetas de texto, ¿sí? Son los text view. Los plain text serían como los text field que ustedes tenían en Java. Son campos de entrada de datos. Los text view serían los labels, las etiquetas, ¿sí? En este caso, como quiero mostrar, no pretendo que el usuario ingrese nada, voy a usar text view. Entonces, tomo un text view, lo llevo a la vista, perfecto, voy a ampliar acá un poquito más, y hago lo mismo. A este lo voy a anclar arriba, perfecto, a la derecha y a la izquierda. Nada más. ¿Sí? Y lo voy a bajar un poquitín. Por ahí. ¿Bien? Ya tiene un tamaño a ojo en píxeles. ¿Sí? Una distancia del borde superior. Fíjense que si yo me voy a modo código, ¿sí? Tengo este text view, ¿ven? Que está alineado a la derecha del padre, ¿sí? A la izquierda, pero desde arriba tiene esto, del margen de arriba tiene una distancia de 68 dp. Después vamos a charlar sobre las medidas, distancias, cómo se miden, qué significan los dp. Profe, una pregunta. Bueno, ¿Es lo mismo, porque usted agarra el text view y lo tira ahí adentro de la pantalla blanca, ¿es lo mismo tirarlo en una pantalla o en la otra? sería lo mismo. Sería lo mismo. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar el otro text view. Supongamos que queremos mostrar tres datos nada más. El nombre, el apellido y la edad, ¿sí? del usuario. Entonces vamos a tomar el otro text view, arrastramos, pero este segundo text view va a estar debajo del primero. Entonces, tomo el ancla de arriba y lo vinculo con relación al primero. Lo voy a separar un poco, lo voy a anclar a la derecha y a la izquierda para que quede centrado, ¿sí? No es la mejor vista, no es la más bonita, pero ya la vamos a retocar. Bien. Luego, vamos a agregar el tercer text view. Si ustedes quieren mostrar más datos, la misma técnica. De esta manera, anclo, bajo, ¿sí? Estoy poniendo a ojo
Esto después lo puedo poner de manera exacta, la distancia entre uno y otro. Perfecto. Y este lo voy a anclar, lo voy a dejar ahí. Ahí lo vamos a dejar ahí a ver qué onda. Una vez que puse los tres TextView, me voy a modo código. Y acá, lo siguiente. Yo tengo intención, desde la segunda activity, acceder a estos elementos, ¿sí? Al primer TextView para poner el nombre, el apellido, por ejemplo, al segundo TextView para poner el nombre, y al tercer TextView para ponerle edad, ¿sí? Tengo intención de accederlo desde código. Por lo tanto, si los quiero acceder desde código, la buena práctica es que cada uno de estos tenga un identificador único, para que yo desde código los pueda acceder. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a modo... Puedo hacerlo desde acá, desde las propiedades, tranquilamente. Para mí es más cómodo ir a modo código. Entonces, en modo código, ¿sí? Vamos a ponerle los siguientes identificadores. Al primer TextView, bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponerles un ID, ¿sí? Una buena práctica es, como ID, poner como prefijo las dos primeras letras, los dos primeros caracteres que sean el tipo de elemento. Por ejemplo, este es un TextView y representa el apellido, por ejemplo, ¿sí? Entonces le pongo, fíjense cómo queda el ID, ¿sí? Se pone como un string, ¿sí? Y la cadena se forma con arroba más ID barra y el ID que vos le quieras poner, ¿sí? Al segundo TextView, fíjense que como le cambié el ID a este, el segundo me da error. Me dice, che, este está debajo de... Ah, perdón. Este está debajo del componente que tiene el ID TextView apellido. Ahí está. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, al segundo componente, como lo estoy cambiando desde acá, no me lo modifica automáticamente. Al segundo TextView le voy a poner como ID TextView, el apellido este va a ser nombre. ¿Sí? Entonces el tercer TextView, que está ubicado debajo de ese, va a decir, che, ¿estoy ubicado debajo del TextView con ID TextView 2? No. Porque se llama TextView nombre. Bien, ¿y cuál es el ID de este tercer TextView? Le vamos a poner TextView edad. ¿Sí? Ahí está. Joya. Perfecto. Entonces, algo que también voy a hacer, y que quede bonito, es lo siguiente. Fíjense que tienen estos componentes una propiedad que es ancho y alto, ¿sí? El valor wrap content significa que en ancho, por ejemplo, que sea el ancho necesario para que se muestre el texto, ¿sí? Y en alto, que tenga también wrap content, significa el alto necesario para que entre el texto. Si yo quisiera que el ancho, que el ancho del TextView ocupe todo el ancho del display, ¿sí? Le vamos a poner acá match parent, que ocupe todo el ancho del padre, del contenedor en donde está, ¿sí? Entonces, a todos los TextView en ancho, le vamos a reemplazar el wrap content por match parent, ¿sí? A todos los TextView, faltó el de arriba, en ancho, match parent. Fíjense que si voy a vista diseño, ¿ven? Los TextViews ocupan todo el ancho del contenedor padre, ¿sí? Se ve un poquito mejor. Perfecto. Bueno, ahora viene el problema. ¿Cómo puedo hacer desde la segunda activity para poder acceder a esos elementos? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer desde la segunda activity para acceder a esos elementos? Tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? Una forma antigua y otra forma con el binding, ¿sí? Bindeando los elementos. Yo les voy a mostrar la forma más nueva, ¿sí? Con el binding, bindeando los elementos. A ver, ¿cómo sería la forma antigua? La forma antigua sería esta. Es decir, yo quiero acceder desde acá a 3 TextView, ¿sí? A 3 TextView. Yo les voy a mostrar con uno, ¿sí? Y después ustedes se van a dar cuenta cómo harían el resto. Si quiero acceder a uno, ¿sí? Yo digo lo siguiente. Digo, mira, voy a crear una variable atributo
de tipo TextView. ¿Que tengo una clase por cada componente? Claro. Si vos en XML tenés un componente button, tenés la clase button. Si tenés un componente TextView, tenés la clase TextView. ¿Sí? Tenés una clase por cada componente. Bueno, yo quiero recuperar un TextView, que va a ser el TextView de apellido. Acá le puedo poner el mismo ID acá. TextView apellido. Acá el nombre de la variable puede ser cualquiera. Si yo le pongo el del ID para guiarme mejor. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En el onCreate, ¿sí? Después de que recuperé los datos, voy a sacar esto que muestra por consola, esto lo voy a comentar, pero porque no los quiero mostrar más por consola. Y acá voy a decir, bueno, ese TextView apellido, ¿sí? Hace referencia, find view by ID, hace referencia a un recurso que tiene por ID TextView apellido. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, la variable tb apellido, que es un TextView, ¿sí? Que es un TextView, apunta al recurso TextView que tengo en la vista. ¿Sí? Apunta a este TextView, el primero, que es el de apellido. Bien. Y como es un objeto, tb apellido, ahora acá es un objeto de tipo TextView, tiene métodos. Bien, y seguramente tiene los mismos métodos que tienen los componentes visuales en el Java estándar, ¿no? Debería tener un método getText, ¿ves? Que te trae el contenido de ese elemento. ¿Sí? Y así como tiene el método getText, tiene el método setText, que me permite setear el contenido de ese elemento. Y acá lo puedo setear por del usuario recuperado, punto, getApellido. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver qué sucede. Conectar. Fíjense que en la segunda vista, ¿sí? Yo seteé el apellido, ahí aparece Pérez, ¿ven? En el TextView. ¿Ah? Si quisiera acceder al TextView nombre, debería hacer lo mismo, ¿sí? Tener una variable de tipo TextView, darle un nombre, TextView nombre, ¿sí? Fíjense que acá tengo dos variables de tipo TextView, y acá hacer lo mismo. Antes de usarla, es decir, TextView nombre es igual a findView by ID, r.id, que apunta al recurso pointID tb nombre. ¿Sí? Y después setearle el dato. Lo mismo que hice acá. tb nombre, punto, set text, y setearlo con el usuario recuperado, punto, get nombre. Puedo hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Que puedo llegar a tener muchos componentes, ¿sí? Y si por cada uno de ellos tengo que hacer esto, declarar la variable atributo y después usar el método findViewById para recuperar a cada uno de ellos, pierdo tiempo, ¿sí? Entonces tengo la posibilidad de hacer que automáticamente se genere un objeto modelo de la vista, ¿sí? Que contenga a todos los componentes, ¿sí? Que automáticamente haga un binding, un vínculo dinámico con cada uno de esos elementos. Pero, para poder hacerlo, tengo que activar esa característica, ¿sí? ¿Cómo activo esa característica? Bien. Vamos a irnos al archivo de Gradle. A ver, yo achico acá para que ustedes se guíen. ¿Se acuerdan que tenían app? ¿Sí? Dentro de app tienen build, source, ¿sí? Bueno, y después tienen una serie de archivos. Acá tienen el archivo de Gradle, ¿sí? Dentro de este componente Android, que termina acá, fíjense que si yo me paro acá en Android, ¿sí? Indica que finaliza acá. Bueno, vamos a agregar esa característica.
Esa característica la agrego con esta propiedad. Build, features, y activo la propiedad viewBinding, le asigno true. ¿Sí? Directamente. De esta manera, yo activo la característica de binding. Le faltó el igual, profe. ¿Cómo? Le faltó el igual. BioBinding igual. Ahí está. True. Ahí está. ViewBinding igual true. Perfecto. Bueno, ahora, una vez que hice esa modificación, tengo que sincronizar. Fíjense que acá arriba, a la derecha, se activó este botoncito. Cada vez que ustedes hacen una modificación en el archivo de Gradle, tienen que activar la sincronización, que todo el proyecto se actualice. ¿Qué hace esto? Me va a generar, ¿sí?, una clase oculta de cada una de las vistas que yo tengo, ¿sí? Una clase oculta de cada una de las vistas. Una clase oculta que va a representar a vista Activity Main y una clase oculta que va a representar a la vista Activity segunda. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo usás esto, che? Bueno, yo lo quiero usar acá, en segunda Activity. Voy a sacar lo que acabé de hacer. Voy a sacar estos text view, voy a sacar donde los inicializo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Directamente, aquí donde ustedes están, en el onCreate, ¿sí? Esto después, yo lo estoy recargando el onCreate con mucha tarea, ¿no? Después esto lo puedo separar en submétodos que sean llamados desde el onCreate, ¿no? Podría tener un método inicializar vista que haga todo esto, ¿sí? Yo lo estoy metiendo todo acá en el onCreate. Porque lo que me interesa, más que la buena práctica en este caso, es que entiendan el concepto, ¿sí? Entonces, esa clase oculta que me genera, ¿sí?, tiene el mismo nombre de la activity. ¿Cómo se llama la activity? La activity se llama main activity. Bueno, entonces el nombre de la clase binding, de modelo, es al revés. Se llama main activity, acá es activity, escribí bien, activity main, ¿sí? Y fíjense que automáticamente acá la tengo. ¿Ven? Activity main binding. ¿Sí? Bien. Entonces, digo, voy a crear un objeto de esta clase. Pero no lo voy a crear. Acá el nombre de la variable puede ser cualquiera, ¿no? Puedo poner binding. ¿Cómo recupero esa clase modelo? De esta manera. Activity main binding, la misma clase que me generó, usando el método inflate, ¿sí? Y el método inflate espera un objeto que es el encargado de manipular las vistas, ¿sí? Para obtener ese objeto encargado, invoco el método getLayoutInflater. Ahí está. Entonces, esta línea siempre es así, ¿sí? El nombre de la clase binding, punto inflate, y le paso el layoutInflater. A partir de este momento, ¿sí?, binding es la vista, ¿sí? A partir de este momento, binding es la vista. Yo esta línea la voy a sacar de acá, porque miren lo que voy a hacer. Saco esta línea de acá, y ahora voy a reemplazar acá el setContentView. La voy a poner antes del setContentView, y ahora le voy a decir al setContentView que la vista, ¿sí?, en lugar de referenciarla así de manera estática, le voy a decir, la vista es la que tiene el binding cuando devolves el método getRoot, ¿sí? Fíjate que el método getRoot te devuelve el contenedor, ¿sí?, que tiene la vista que ustedes crearon, que es un constraint layout, ¿sí? Entonces, activo el binding, modifico el setContentView de esa forma. ¿No sería el binding de activity segunda? Activity segunda binding. Sí, tenés razón. Tenés razón, por hacerlo las apuradas. Era para ver si estaban despiertos. Entonces, estoy en segunda activity, sí, señor. Entonces acá sería activity, segunda binding igual a
activity segunda binding, punto, inflate, get layout inflate. Me había olvidado que estábamos trabajando en la segunda activity. Después lo demás es lo mismo. ¿Sí? O sea que evidentemente, si yo estoy en la activity main y quiero acceder a los elementos, a los componentes de la vista de la activity main, bueno, acá cambia, en lugar de activity segunda, activity main, como hice recién, equivocadamente, ¿no? Acá les paso corregido el código. Ahí. Entonces, miren qué fácil es ahora. Quiero acceder al apellido, ¿sí? Entonces, directamente puedo hacer esto. Binding, punto, ¿sí? Y fíjense que puedo accederlo a través de los ID, ¿sí? TV apellido, ya TV apellido es un text view, ¿sí? Punto, set text, y ahí le paso del usuario recuperado el apellido, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo, binding, punto, TV, nombre, punto, set text, y le puedo pasar del usuario recuperado, punto, get nombre, ¿sí? Para la Profe, edad, una lo consulta. mismo, binding, punto, TV, edad, punto, set text, y acá me freno. Fíjense que el set text espera un string, ¿sí? Un char sequence. El char sequence sería como una subclase de string. Entonces acá le voy a decir, de usuario recuperado, punto, get edad, ¿sí? Fíjense que acá no me da error de compilación, me lo va a tomar. Pero si yo esto lo ejecuto, esto lo ejecutamos, Tuki, dándose, toma su tiempito. Bueno, acá fíjense que cuando le digo enviar, se cierra la aplicación. Inmediatamente, si voy al logcat y filtro, como por excepción, y con la excepción, acá, me dice que en segunda activity hay un recurso que espera un string, ¿sí? A ver si me aparece en azul. No me da mucha más información, bueno, pero ahí yo sé. Segunda activity, Android content, estoy accediendo a un recurso, ¿sí? Y no encuentra el string. Bueno, por lo que les decía. Acá edad, si bien ven que en tiempo de... no me da un error de compilación, me da un error en tiempo de ejecución, una excepción. Hago lo mismo que hacía con el logd, le concateno comillas vacías al get edad. ¿Sí? Reejecuto, pumba, edad, y bueno, y ahí me muestra el apellido, el nombre y la edad. ¿Sí? Esto después lo vamos a emocionar más, pero la idea del concepto. ¿Ok? Bueno, como desafío del día de hoy, tienen el siguiente. Van a crear una nueva aplicación con dos activities. ¿Sí? La activity principal, y ahí lo van a investigar ustedes, va a tener un formulario con dos datos de entrada. ¿Sí? Dos datos. Dos números va a ingresar. El usuario tiene que ser capaz de poder ingresar ahí dos números. Dos números. Número 1 y número 2. ¿Estamos? Lo que van a hacer ustedes es, cuando el usuario haga clic en el botón sumar, este es un botón sumar, ¿sí? Que sume
esos valores y envía el resultado a la segunda activity. Y la segunda activity lo recupera el dato y lo muestra, ¿sí? De la siguiente manera. Algo que diga, el resultado es... ¡Pumba! Y el resultado. ¿Ok? Entonces, van a crear una aplicación con dos activities. La primera activity tiene dos campos, ¿sí? Dos text plain o editext se llaman, en donde el usuario va a poder ingresar dos números, un botón, cuando el usuario da clic en el botón sumar, se llame a la segunda activity, envía el resultado a la segunda activity, y la segunda activity, la única responsabilidad que tiene la segunda activity es mostrar el resultado, ¿sí? La de hacer el cálculo de la suma es la primera activity. ¿Estamos?